Estábamos en 1969. Hacía un día precioso para volar. Estábamos a unos 30 metros del suelo cuando me di cuenta de que algo iba mal. Era un fallo del motor. Los árboles chocaban contra el parabrisas. Me encontré por encima del lugar del accidente. Y mientras estaba procesando lo que estaba viendo, vi a un piloto. Y ese era yo. No hay dos experiencias cercanas a la muerte iguales. De repente apareció un camión y chocó conmigo. Pero suele ser un proceso con muchas coincidencias. Lo primero que sucede es lo que llamamos una experiencia extracorpórea. Llegan a un lugar de extraordinaria belleza. Es muy habitual que vean una luz. Los parientes fallecidos acuden a recibirlos. El primero al que vi fue a mi abuelo. Estaba viajando como un cohete. Directos hacia arriba y con eso... ¡Dios mío! ¡Estoy vivo! Oí una voz antes de despertar. Aún tienes un propósito en la Tierra. Era muy escéptico. Nunca me sentí viva y luego muerta. Me sentí viva y luego más viva. Pudimos obtener el registro de un cerebro humano moribundo. Aunque estaban inconscientes, eran capaces de ofrecer pruebas que se corroboraban. Está detallando cosas que no debería saber. Algo no cuadra. A todos nos atrae la pregunta: ¿qué ocurre cuando uno muere? Eso demuestra que hay vida después de la muerte. El 75 fue especial para mí. Llegaba a Madrid a estudiar el COU. Supuestamente, según mi madre, tendría mayores opciones de aprobar la selectividad. Poco después de estar en Madrid, moría Francisco Franco, antiguo dictador español. Y mi abuelo pues ya tenía un estado, mi abuelo Ricardo, está en un avanzado estado de su arteriosclerosis cerebral, lo cual le tenía el día medio dormido o en semisomnolencia. Él trascendió en julio del año siguiente, en 1976, y fue el momento en que me encontré por primera vez de forma consciente con la muerte. Pero cuando le visitaba en casa de mis abuelos me di cuenta de que no estaba, pero no era solo porque supiera que él ya no estaba, aunque estaba de cuerpo presente, sino porque se notaba que allí faltaba algo. Años después lo recordaría caminando por las calles de Madrid con mi amiga Eva, que trabajaba cuidando enfermos terminales a domicilio a través de la Cruz Roja. Y ella decía que cuando la muerte llegaba y ya sentía un frío que le salía de dentro, y era el momento en el que avisaba a los familiares para que se pudieran despedir de su pariente, ¿no? De su familiar. Y también ese mismo año, el año 75, pues un año que para la clase médica fue un auténtico bombazo, porque Raymond Moody publicaba el libro Vida después de la vida, un libro que revolucionó por completo al estamento médico estadounidense en especial, y no solo estadounidense. Aquel año, el año 75, curso 75-76, el doctor Michael Sabon terminaba su preparación como cardiólogo, sus prácticas como cardiólogo, y él sabía muy bien lo que era que le avisaran a través del Busca para atender a un infarto de miocardio. Ese año, el año 76, y a través de su amiga Sara, que a la sazón era una enfermera, una asistente social en el área de psiquiatría, le invitó en la iglesia metodista a la que iba a una conferencia sobre el libro de Raymond Moody. Después de la conferencia le preguntó qué le parecía el tema y él le dijo que con lo más educadamente que pudo, pues que no se lo creía. Pero no obstante, Sara insistió y le dijo que quería que le acompañase a unos días después o unas semanas después a otra presentación a otra iglesia. Y él, pues, más que nada por su amistad, le dijo que la acompañaría. Entonces se leyó el libro porque quería saber de qué iba, obviamente, y una vez que lo leyó le propuso a Sara que entrevistar a una serie de pacientes suyos
en los que habían sacado, que había reanimado o resucitado, se dice, pero es reanimado, en situaciones de paro cardíaco. Y cuál fue su sorpresa, que la tercera persona a la que entrevistó, una ama de casa, le contó que en uno de estos ataques cardíacos había visto exactamente lo mismo que contaba Raymond Moody en su libro. Y esto al doctor Sabon pues le impresionó totalmente, hasta el punto de que junto con Sara pues decidieron continuar con las entrevistas y de ahí pues surgió un libro, Recuerdos de la muerte. Y entonces todo se oscureció. Al principio sentí que me desmayaba. Y luego fue como descorrer la cortina o encender una luz o algo así. En algún momento de ese proceso me vi. Aún estaba en el suelo y me reconocí allí abajo. Estaba acurrucado en posición semifetal. Y al ver su cuerpo, ¿pudo mirarlo de cerca? ¿Se vio la cara? Vi la oreja derecha y este lado de la cara, porque estaba tumbado sobre el otro lado. ¿Cómo se sintió en ese estado? Muy animado. Pensé, anda ya. Aquí ocurre algo que nadie más en el mundo sabe. ¿Le ha contado su experiencia a mucha gente? ¿Solo a usted? Que es un libro, estamos hablando del año 82. Hoy en la bibliografía nos podemos encontrar un montón de libros que hablan de personas que han pasado por esta experiencia, pero el año 82 pues no era lo mismo para estas cosas, ¿no? Y tiene mucho valor el libro porque él hace las entrevistas y hace el estudio utilizando el método científico. Es decir, por ejemplo, hay un tipo de experiencias cercanas a la muerte que se denominan autoscópicas. Estas experiencias cercanas a la muerte son cuando el paciente relata que está como mirando desde la pared desde el techo de la sala donde están atendiéndole, donde están reanimándole, y él puede explicar exactamente todas las cosas que están haciendo, como le ponen las palas para darle el shock, cómo le inyectan sustancias, en fin, él va viendo todo lo que está lo que oye, lo que hablan. En casos pues se ven detalles hasta curiosos en alguna historia que cuentan de esto, como manchas en una corbata, por ejemplo, o en un caso una persona que le gustaba memorizar cosas y en la sala había un respirador bastante grande y en la parte superior del respirador estaba puesto el número de serie y que solo se podía ver desde arriba, y lo memorizó sin equivocarse. Bueno, en estas experiencias autoscópicas pues veían cómo se reanimaba, y entonces cuando el paciente le contaba al doctor Sabon la experiencia, se grababan y luego lo comparaban con lo que había puesto el médico en su informe médico, y eran muy coincidentes. También le preguntaron a las personas, porque había la posibilidad de que la persona pudiera conocer cómo se hace el procedimiento, pues, por habiendo visto, por ejemplo, en televisión. Y bueno, preguntaron también a otros pacientes que no habían tenido ECMs, pero que habían tenido también paros cardíacos, que les relataran cómo se producía, cómo era el mecanismo de la reanimación o resucitación. Y los errores que cometían pues eran muy evidentes. Es decir, había como un estudio de los ECMs y un estudio patrón de no ECMs para comparar que realmente se haya un efecto. Y efectivamente pues se compraba que tenían que habían experimentado este procedimiento. De hecho, él, cuando empezaba las entrevistas con los pacientes, quería ir despacio para que no les decía el motivo de la entrevista hasta que llegaban ya al medio de la cuestión, para que no fueran preparados para lo que iba a suceder en la entrevista, ¿no? Bien, pues las ECMs
el doctor Sabón, que después del libro y de todas sus investigaciones posteriores se ha convertido en una de las personas más respetables y más conocedoras de las ECMs, junto con otras personas crearon una sociedad en Estados Unidos que se llama la Sociedad para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte, algo así. Y además de las experiencias autoscópicas, le relataban experiencias trascendentales, que es cuando el paciente atraviesa un túnel, a veces es un túnel hacia arriba, otras veces un túnel en dirección horizontal, a gran velocidad, una luz al fondo, aparecen figuras conocidas, familiares, amigos, a veces son figuras angélicas, los relatan de esta manera y de alguna manera pues cuentan historias muy similares, no todas tienen todos los mismos elementos, no todas tienen exactamente los mismos pasos, no es la misma historia contada por todas las personas, sino que hay sus diferencias, pero también su coherencia, ¿no? Y relatan, pues bueno, paisajes ellos dicen de una ultra realidad, más que realidad, unos colores jamás vistos, olores nunca olidos, una sensación de paz, una luz inmensa que aparecía al fondo, en fin, pero sobre todo una sensación de paz, de amor, de tranquilidad, de gozo, de confortabilidad, que decían que ellos no querían volver, porque en estas experiencias llega un punto en el que has de volver o ya no vuelves. A veces te obligan a volver, otras veces pueden elegir volver o no volver. Y bueno, pues la vuelta normalmente es dolorosa, porque si tenías un dolor antes de la ECM, ahora lo vuelves a tener. Y si te han puesto descargas eléctricas en la piel, tienes quemaduras y eso te va a doler. Entonces, bueno, pues ahí queda como muy claro que la vuelta no es tan agradable como la salida, ¿no? No. Dicen, soy un escéptico acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Creo que es solo la química del cerebro. Pero eso no es el escepticismo. La filosofía griega antigua era lo mío, y el escepticismo se basa en hacer una profunda investigación, pero evitando sacar ninguna conclusión. Sabiendo esto, que el escepticismo no saca conclusiones, repasemos otra vez lo que dicen los que se hacen llamar escépticos en este campo de la vida después de la muerte. Esto es lo que dicen. Soy una persona que no saca conclusiones y mi conclusión es que estas experiencias son solo la privación de oxígeno. ¿Ves? Es una contradicción. Así que yo, como escéptico, no puedo sacar una conclusión lógica sobre la vida después de la muerte. Así que, en cierto modo, he llegado a un punto en mi vida en el que me rindo. Yo soy un filósofo especializado en la lógica. Fui profesor de lógica antes de ir a la Facultad de Medicina. Y creo que no puedes sacar una conclusión lógica en el año 2023 de que hay una vida después de la muerte. Supe hace mucho tiempo que no es correcto hablar de la privación de oxígeno en el cerebro cuando hablamos de estas experiencias cercanas a la muerte. Y la razón es la siguiente. Tengo muchos amigos médicos que han vivido con empatía las experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes de maneras increíbles. Por ejemplo, uno de mis profesores de la Facultad de Medicina me dijo que tuvo una experiencia en la que le pasó todo esto. Abandonó su cuerpo, vio la luz, etc. Pero no cuando ella estaba enferma, sino cuando tuvo que resucitar a su propia madre. Dijo que cuando su madre murió, ella misma sintió que dejaba su cuerpo y vio a su madre a su lado en forma de espíritu. Vio un túnel, parientes y amigos de su madre que ya estaban fallecidos, etc. Y esto es algo muy común. Por lo tanto, si las personas que están en el lecho del moribundo, que no están ni enfermas ni heridas, tienen empáticamente la misma experiencia, entonces no podemos hablar de privación de oxígeno en el cerebro. El doctor Sabón sí tiene una de las, digamos que, ¿cómo diría yo? Uno de los caracteres que debe tener el científico es que cuando se encuentra con estos enfermos, con estas situaciones, trata de explicarlas. Posiblemente no se pueden repetir, no hacer a voluntad como exigiría el método científico,
que puede repetir a voluntad un experimento, aunque lo han intentado, a veces han intentado. Hay un otro autor que se llama Pim van Lommel, que otro cardiólogo de holandés, que se encuentra también con pacientes que le cuentan historias que han vivido, experiencias que han tenido cuando estaban en un ataque cardíaco o en coma, y ellos estudiándolo, pues intentaron en las zonas donde se producían las animaciones cardíacas, ponían cosas que solo se podían ver desde el techo a ver si algún paciente lo relataba, ¿no? Pero esas cosas no funcionan así. El mundo de la conciencia no es un mundo material, es inmaterial. La conciencia no es materia y por tanto pues tiene unas leyes que posiblemente no conocemos y de momento. Y bien, se ha intentado explicar, como digo, las ECMs de diversas maneras. Una de ellas, que es muy curiosa, interesante, es el tema por la hipercapnia, o lo que viene a ser un exceso de CO2 en la sangre con un descenso de oxígeno en la sangre. Esto quedó rebatido por una de las experiencias que le contaron a Michael Sabon, de una persona que en una ECM autoscópica estaba observando cómo le inyectaban en la ingle, el ingle y la pierna, le inyectaban algo. Él describió que le estaban poniendo una inyección, le estaban inyectándole algo. En realidad lo que sucedía en ese momento es que le estaban sacando sangre de la arteria femoral para analizar los gases, y observaron que todo lo contrario a la hipercapnia, el CO2 estaba muy bajo y el oxígeno estaba alto, normal o alto, entonces no se podía producir por esto. También se intenta explicar las ECMs a través de las endorfinas. Endorfinas sabemos que producen un estado de felicidad, de alegría, de satisfacción. Es esto que se libera después de hacer un ejercicio, deporte, esa sensación de paz, de bienestar, pero bueno, digamos que elevado, mucho más intenso. Pero claro, las endorfinas se liberan también para evitar el dolor, y la duración de las endorfinas tiene un tiempo de duración pues más largo que lo que viene a ser una ECM. Las ECM, aunque la historia que te relatan pues puede durar un X tiempo, sin embargo, el tiempo que realmente ha durado, el tiempo de la Tierra, ha sido unos minutos, que es lo que han tardado en reanimar a la persona. Y bueno, pues también se ha comentado que podía ser mediante sueños lúcidos, pero es que los sueños lúcidos se terminan por olvidar por alucinaciones tipo como la psilocibina o la ayahuasca. Pero esas experiencias con el tiempo se terminan de olvidar o van perdiendo detalles en el recuerdo. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte no solo no pierden detalles, sino que aumentan en detalles con el tiempo. Y esto lo comprueba el doctor Sabon, porque a la gente que les entrevista, se hace una entrevista con el tiempo, se le vuelve a hacer otras entrevistas. Esto en realidad lo están haciendo todos los investigadores que van haciendo sobre las ECM, que les cuente la historia pasado incluso años, ¿no? Y se ve que se recuerda. Entonces, bueno, pues las ECM es algo que hoy día es muy común, son muy comunes las ECM en esas situaciones de peligro de muerte. La tecnología médica permite que se reanimen a muchas personas, y eso hace también que muchas personas puedan contar esa situación, esas ECMs. Hay millones de personas que en el mundo que han tenido una ECM, no siempre se cuentan, porque hay personas que han estado años, decenas de años sin contarla, porque temían que les tomaran por locos o que les dijeran que sencillamente debe ser una alucinación. Ya se ha pasado, y entonces pues las personas pues no se lo callan. Incluso si la misma familia no te están tomando en serio, pues obviamente eso lo vas a guardar para ti. Y muchas personas dicen que bueno, que no lo han dicho, pero que eso siempre lo han tenido, siempre ha sido, ellos lo han vivido. Es curioso también porque en una entrevista al doctor Sabon
le pregunta a un paciente, le dice que si él hubiera creído a alguien que le hubiera contado eso antes, le dice que no. Dice, pero yo sí sé lo que experimenté. Es decir, me parece que si no lo experimentas es difícil de creer, y probablemente sea difícil de creer, no vamos a decir que no. Pero cuando las cosas se repiten tantas veces, tan a menudo, cuando ya se está teniendo el miedo a contarlo, y esto es una cosa como que nos encontramos por internet un montón de personas relatando sus experiencias en Cercanas a la Muerte, pues evidentemente sabemos que ahí hay algo. ¿Cómo se dan las experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo se puede recordar algo cuando ha habido un estado de muerte cerebral como el electroencefalograma plano por unos segundos o unos minutos, el corazón parado? ¿Cómo puedes tener esos recuerdos si en teoría el cerebro ahí no puede estar funcionando porque está parado? Pero sin embargo se dan, es decir, esa gente vuelve y te cuenta todo lo que cuentan. Tenemos que pensar entonces que la conciencia es algo que se desliga del cerebro, que puede utilizar el cerebro, pero que no depende del cerebro. Y bueno, pues hay unas explicaciones que la gente intenta dar, y últimamente, y esto por el lector Pinball Lommel, pues se trata de explicar a través de la física cuántica, mecánica cuántica. La física cuántica es algo tremendamente atractivo, pero tremendamente complicado de entender. Y bueno, pues por hoy hasta aquí este vídeo. Te dejo ahora con unos casos de experiencias cercanas a la muerte. Y nada, pues que los disfrutes. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues me das un like, pones algún comentario, suscríbete, que todo esto es gratis, y el hecho de que pues lo hagas pues me motiva a que yo siga haciendo estos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. La experiencia tuvo lugar el 16 de marzo de 2021, durante una operación de corazón de 6 horas. El nombre de la operación es aislamiento de venas pulmonares, y es una operación que se realiza para corregir la fibrilación auricular, más conocida popularmente como arritmia. Yo tenía una arritmia muy fuerte que estaba poniendo en peligro mi corazón y por lo tanto mi vida, que no remitía con nada, con entradas en la UCI, dándome incluso la medicación más fuerte que hay, que también a su vez me podía dañar el hígado, no remitía. Y mi cardióloga ya me habló de esta operación y me dijo, mira, tenemos que hacerla. Es una operación muy delicada, muy complicada. No siempre da resultado, pero si da resultado, nos quitamos el problema. Así que bueno, allá que fuimos a la operación. Tal y como me contaban a mí, no soy médico, yo voy a utilizar los términos que mis médicos me contaban. Una arritmia es un problema eléctrico en el corazón. La electricidad entra al corazón por unos filamentos que están unidos a unos tejidos. Y esos tejidos a veces están mal. La electricidad se vuelve loca y de ahí viene la arritmia. En esa operación lo que hacen básicamente es cauterizar esos tejidos, los inutilizan y la electricidad se reconduce por otras zonas del corazón que están sanas. En esa operación, en esa intervención, se juega muchísimo con la electricidad. Incluso un procedimiento habitual es hacer cardioversiones eléctricas en donde paran completamente el corazón y lo vuelven a reiniciar. Esto se hace dentro de un marco de seguridad absoluta, nunca ocurre nada. Estamos en manos de los mejores médicos con un equipo muy sofisticado, pero la realidad es que el corazón sufre muchas bajadas y subidas de electricidad porque hacen muchas comprobaciones e incluso en algunas maniobras puede pararse completamente. Por lo tanto, es un marco idóneo para que ocurra una ECM. Yo, de todas formas, todo esto no lo sabía de antemano, aunque me informaron bastante bien de mi operación. Supongo que todo esto no me lo quisieron decir para no asustarme. Me enteré luego durante mi investigación. La operación fue bien, fue un éxito y la arritmia se corrigió y bueno, fenomenal en ese sentido. Cuando uno lo duermen para una intervención, y más tan larga de 6 horas, pues lo esperable es que entre que te duermen y te despiertan, pues no haya nada, haya un vacío. Pero yo en ese intervalo tuve la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Luego contaré más sobre el proceso de cómo yo acepté eso, pero puedo decir de antemano que no fue una alucinación, no fue un sueño, no fue un delirio, fue algo tan vívido y tan real que quizá es lo más real que recuerdo en mi vida, incluso mucho más real que muchos recuerdos que he tenido en vigilia, los recuerdos normales de la vida. Es difícil verbalizarlo, pero lo voy a intentar. Yo le llamo la dimensión del amor.
porque es un sitio que no es que el amor se sienta o como una emoción, como un sentimiento, es que está construido de amor. Todo allí está construido de amor. E incluso la propia palabra me falta. Es algo que aquí yo no he sentido así. Juntando todo el amor de todas las personas que me han querido en mi vida y he estado en entornos muy amorosos, todo condensado no llega ni al 1% de lo que yo viví allí. Amor es lo único que me sale. Amor lo describe todo. Una dimensión de amor. Donde, insisto, el amor no es algo externo. Todo está hecho de amor, como una especie de material de construcción. La experiencia, yo no sé deciros cuánto duró. Yo me acuerdo que la viví con calma. No fue algo rápido, pero no sé hablaros de tiempo, no lo sé. El siguiente concepto, aparte del amor, es evolución. Esto es un poco complicado desde nuestro punto de vista terrenal. Era algo que estaba en el ambiente, que yo sentía. Realmente el mal, tal y como lo concebimos en la Tierra, absoluto, allí no existe, o incluso recibía ese mensaje de que aquí tampoco, en el sentido de que somos todos espíritus que estamos evolucionando. Todo está en evolución. De manera que incluso el mal, bueno, de alguna forma yo sentía que eran espíritus poco evolucionados. No es que no se hagan cosas malas, o sea, evidentemente hay actos malos y actos desagradables y actos que crean mucho dolor y que hay que luchar y que hay que reprobarlos, pero no es algo absoluto. Es como parte de la evolución. Sentía que todo el mundo al final evolucionará y eso desaparecerá. Y unido a ese concepto de evolución, también había otro concepto muy fuerte que era el de perdón. Evolución y perdón. El tercer concepto que me traje de allí es el de unidad. Pero para hablar de unidad, de esa unidad, de eso que sentí con todo lo que allá había, tengo que explicar un poco el contexto físico, porque lo tenía. Estaba en un lugar, lo más destacable de ese lugar era una luz brillante, cálida, acogedora, bonita, que podías mirar directamente, no te cegaba, y de donde parecía partir todo lo que allá había. Aquel sitio estaba también poblado de muchos seres de luz. No sé decirlo, miles, no sé si millones, miles, muchísimos seres de luz. De muchísimas intensidades diferentes. No tenían forma humana. Tampoco eran redondos, eran cuerpos gloriosos, eran cuerpos de luz. Cada uno tenía su función. Aquellos seres de luz estaban trabajando, estaban cumpliendo algún tipo de función, no estaban quietos. Había mucha actividad, como una fábrica o, no sé, actividad, mucha actividad. La cuestión de la unidad es que toda esa luz, incluido yo, que también era un ser de luz, toda esa luz emanaba de esa otra luz primordial o principal. Pero a su vez, esa luz necesitaba de todos nosotros para existir también. Era un concepto que yo aquí no había sentido nunca, ahora sí lo siento. Yo estaba en un punto fijo y esas formas de luz interaccionaban conmigo de forma muy amorosa, pero no sé exactamente de qué manera. Estos conceptos de evolución, de perdón, de unidad, era como si estuvieran en el ambiente, como si al estar allí fuera todo natural. No recuerdo que me hablaran expresamente. Había algunos colores, recuerdo unos colores anaranjados, rosáceos, muy bonitos. Y después de la sensación de amor, la otra gran sensación que me traje era la de estar en casa. Aquello era mi hogar. Aquello era la cosa más familiar que yo he sentido nunca en mi vida. Un auténtico hogar. Cinematográficamente, en 7 segundos se cuenta. Yo estoy en un túnel, que es un pozo realmente, o sea, yo estoy mirando hacia arriba, y arriba hay 3 figuras que me están esperando, a contraluz yo las veo sus siluetas, sé quiénes son cada una de ellas, no tengo duda, la luz es amarilla y muy fuerte, y yo en aquel momento sé, y esto es muy importante cuando lo cuento, no pienso que, o creo que, yo sé, tengo la certeza de que me están recibiendo y que si acepto su ayuda, me voy a morir. Yo lo sé. Y al mismo tiempo, y esto también lo he leído muchas veces, lo leí después de que yo tuviera la mía, telepáticamente, la comunicación es telepática, podríamos decir. No hablo con ellos, siento y sé lo que ellos están proponiendo y lo que yo estoy sintiendo. Yo les doy las gracias y les digo que todavía no. Yo decido volver. Y en ese momento estoy tranquilo, no estoy con un gozo absoluto, pero estoy muy tranquilo en ese pozo, sé lo que va a pasar y simplemente les doy las gracias y regreso. Esa es mi experiencia.